Sean todos bienvenidos una vez más en el nombre de Jesús a este tiempo de meditación en la palabra del Señor, dando gracias al Señor que hasta aquí nos ha ayudado. Permanecemos firmes porque el Señor nos ha sostenido y siempre tenemos el amparo divino. Sean todos bendecidos, amados hermanos, y también a nuestros amigos que por este medio nos escuchan. Quiero decirle que el Señor, en su gracia, en su bondad, le ama y Él quiere que usted tenga vida eterna. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Vamos a meditar en la palabra del Señor y para eso vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios, de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Mateo capítulo 8, vamos a estar meditando en la palabra y leyendo estos versículos tan preciosos, tan hermosos que edifican la vida del creyente. Gloria a Jesús. Capítulo 8 de Mateo, versículo 23, vamos a dar lectura. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Versículo 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Bendito nuestro Dios, nuestro Señor. Ese es el Cristo, el Dios de gloria, el Señor de nuestras vidas. Vamos a orar, démosle gracias al Señor. Padre bueno, Señor, gracias por permitirnos una vez más estar en tu divina presencia. Queremos deleitarnos en tu bendita palabra. Te rogamos que a través de tu Santo Espíritu puedas ayudarnos, darnos la capacidad de poder ir entendiendo estas verdades hermosas. Habla cada vida, cada alma que sea bendecida. Todo te lo rogamos, Padre, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Señor, gracias te damos porque solo tú tienes palabras de vida eterna y somos edificados en tu nombre, Jesús. Te pedimos que seas tú obrando en cada corazón. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Gloria a Jesús, gloria a Dios. Bien, hermanito, vamos a meditar en la palabra del Señor y que el Señor nos ayude, que podamos ser edificados. Ese es el propósito de estar en su presencia y pedir que en su bondad y en su infinita misericordia siempre nos ayude. Gracias al Señor. Muy bien, yo quisiera, hermano, que a través de estas palabras que hemos leído, que nosotros reflexionemos acerca de lo que es la vida cristiana. Yo sé que hay un gran porcentaje de los hermanos en la fe que a veces se sienten como frustrados, se sienten desanimados y que por causas que le pasan en la vida ya no se sienten fortalecidos y como que la vida cristiana fue menguando, llegaron hasta un momento que quizás le dieron la espalda al Señor. Pero yo creo que meditemos nosotros que usted hasta este momento está firme. Yo sé que quizás con un poco de lucha, un poco de problema, pero que seguimos perseverando y eso es bueno. Usted sabe que la vida en sí, la vida es bastante inexplicable. Quizás muchos de aquellos que hemos conocido al Señor, hemos pasado por pruebas, por luchas, momentos de alegría, momentos de tristeza, momentos de dolor y en fin, la vida es siempre a veces como que es así, arriba, abajo y esa es la vida. Y claro,
no es tan fácil la vida. No es tan fácil. Le digo que no es tan fácil porque ¿cuántos de nosotros quizás en nuestra niñez fuimos despreciados, burlados, abandonados y no tuvimos quizás la oportunidad de la guianza, del cariño de un padre, el consejo de una madre, el calor de lo que uno necesita como niño? Y no solamente eso, sino que también cuando ha venido creciendo, hemos visto desastres en las familias, las drogas, padres que no dan buen ejemplo a sus hijos, o viceversa. Tal vez los padres son buenos padres y tal vez los hijos perdidos. En fin, la vida, como le digo, es bastante inexplicable y es una constante lucha. Estoy hablando de la vida natural, de la vida natural. La vida natural, usted tiene que hacerle frente a todas las necesidades que se le van enfrentando, tiene que luchar, tiene que batallar. Todo eso nosotros lo hemos pasado y quizás un día usted pensó si habría otra forma de vida o cómo podemos eliminar, cómo podría superar todos esos sufrimientos, todas esas angustias que el hombre pasa. Y quizás un día usted pensó o le predicaron del evangelio, de ese evangelio poderoso de nuestro Señor Jesucristo y pensó, bueno, esta es la solución, vamos a tener una vida en Cristo de abundancia y yo creo que eso nos predicaron nuestros hermanos, llegó el mensaje y quizás los vieron en la droga, llorando de un dolor, una desesperación, angustiado, y justamente pues el mensaje de la palabra llegó a su vida. Fíjate, quiero decirle, en mi experiencia, yo estaba perdido, realmente perdido. Tomaba todos los días, era un borracho, pero en el fondo de mi corazón yo quería cambiar, no quería seguir esa vida, una vida de pobreza, una vida de desastre, una vida de dolor, una vida que llevaba a mi familia a la pobreza, a la calamidad, pero en el fondo de mi ser yo quería cambiar y bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor, que Él tuvo misericordia de mi vida, pues me predicaron ese evangelio glorioso, me expusieron un panorama de la vida cristiana, que en Cristo Jesús es una vida de victoria, una vida de triunfo. Y posiblemente quizás usted tuvo también la misma experiencia, querer escapar de esa vida que solo causaba dolor, infidelidad, tristeza, tantas cosas que el hombre pasa. Bueno, el asunto es que a usted le predicaron ese evangelio, le expusieron que en Cristo Jesús hay vida, una vida de paz, una vida de confianza, y es verdad, no lo vamos a negar, es verdad. Quiero decirle que es cierto, la vida en Cristo Jesús es una vida de paz, una vida de armonía, una vida de comunión, una vida que usted puede superar muchos problemas con la ayuda del Señor. Ahora, como le decía, que quizás en ese anhelo de escapar de esa vida natural, de esa vida de malestar, pues yo anhelaba una vida fructífera, una vida de estabilidad, de llevar a mi familia, a mi hogar, en una vida firme, una vida de progreso, de bendición. Entonces, cuando me predicaron de Jesucristo, pues encontré y sabía que ahí estaba la solución. Inclusive podía ver algunos hermanos, familias que sí tenían bastante que envidiarnos, una vida de tranquilidad, una vida de gozo, una vida de respeto en ese hogar.
y gracias al Señor que hay todavía grandes ejemplos de hombres, de mujeres en la vida cristiana que dan testimonio que en verdad el Señor les ha cambiado su forma de proceder. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Ahora, el asunto es este. Yo creo que nosotros, hermanos, hermanas, nosotros meditemos bien, porque, como le digo, los plantearon un evangelio glorioso, un evangelio de poder, un evangelio que aparentemente los problemas se iban a ir. Y usted se da cuenta que no es así. Usted se da cuenta que no es así. Siempre los problemas van a venir, siempre los problemas van a venir. Y de allí es donde muchos cristianos frustrados, y yo quiero que nosotros aprendamos, hermanos, hermanas en Cristo Jesús, que aprendamos, porque tenemos un concepto que teniendo a Cristo Jesús en nuestro corazón, o siendo Él nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro amparo, pareciera ser que las tempestades, que los problemas no van a venir a nuestra vida. Y eso no es así. Por eso que le digo, muchos cristianos frustrados creen que cuando al venir a los pies de Cristo y incorporarse a una congregación, a una iglesia donde hay muchos hermanos, pensaron que allí adentro iba a ser una vida de paz, una vida de gozo, una vida de entendimiento, de tolerancia, una vida de comprensión, y usted se dio cuenta que no es así. Entonces yo he escuchado muchos hermanos de decir: en esa iglesia solo hay hipócritas, en esa iglesia hay calumnias, en esa iglesia aquí y acá. Entonces ese tipo de creyentes quedan frustrados. ¿Por qué? Porque pueden haber muchos hermanos, hermanas, muchos factores, pueden haber muchos elementos, pero una de las cosas fundamentales es que a veces nosotros no trazamos la palabra de Dios correcta. Eso es uno de los problemas. Como le digo, podemos tocar muchos problemas, pero el fundamento de que muchos cristianos están frustrados o sufren, es porque no trazan correctamente la palabra de Dios. Entonces, uno cree que al entrar a la iglesia, donde es el pueblo de Dios, piensa que allí todo es una perfección y que allí todos nos amamos y que todos nos comprendemos y que todos los van a atender bien. Pero no es así. Usted se da cuenta que usted a veces ha entrado en una congregación, un grupito por aquí, un grupito por allá, familias que ni saludan y levantan calumnias y tantas cosas. Pero cuando ese es el problema, cuando uno no tiene trazada la palabra de Dios correctamente, es que uno sufre. Usted se recuerda de aquellos dos varones que ellos iban tristes. Jesús se pone en medio de ellos caminando y le dice: ¿por qué camináis y por qué estáis tristes? Iban tristes, o sea, fíjese, la tristeza de ellos era de que ellos creían en Cristo Jesús como el Mesías que iba a redimir el pueblo de Israel. Pero el asunto es que cuando lo vieron que Cristo murió en la cruz y fue sepultado, ellos se frustraron a tal grado que dejaron el grupo de los discípulos, el grupo de los apóstoles, y se fueron camino a Emaús, pero iban tristes. ¿Por qué iban tristes? ¿Por qué iban sufriendo? ¿Por qué iban frustrados? Porque no habían entendido el mensaje, no habían comprendido, no habían trazado bien el evangelio que nuestro Señor Jesucristo les había dado. La forma como Jesucristo se expresó, les enseñó, con eso bastaba para que ellos llegaran a entender y a comprender y trazar bien lo que el Señor les había enseñado para no sufrir. Sin embargo, el Señor les dice: ¿por qué vais tristes?
Entonces ellos dicen, hermano, estoy viendo en Lucas, en el capítulo 24, del versículo 21, dice, pero nosotros, dicen ellos, no hablando con Jesús, pero nosotros esperábamos, hablando de Jesús, pero nosotros esperábamos que Él iba a redimir el pueblo de Israel. Entonces, ¿por qué sufrían? Porque no habían trazado la palabra del Señor. Eso es lo que quiero que nosotros aprendamos. Hermanos, gracias a Dios que el Señor nos ayuda, nos da fuerza, nos da fortaleza, porque muchos pensamos que al venir a los pies de Cristo o ser parte de una congregación, se terminaron los problemas. Ya no hay más problemas. Y no, porque la cosa es que se pone más complicada. Se pone más complicada. O sea, tenía problemas en el mundo, en su vida natural. Allá, infidelidad, allá, calumnias, hipocresías, desprecios. Entonces, los predicaron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pensamos en una gente transformada, en una gente perfecta, en una gente llena de amor. Entonces vamos a la congregación, alabamos al Señor y vemos que todo aquello comienza muy hermoso, pero de repente nos vamos dando cuenta que dentro de estas congregaciones, infidelidad, hipocresía, calumnias y tantas cosas que uno queda como, dice uno, bueno, pero esto no es la vida cristiana. Muchos dicen, bueno, para ser así mejor yo no soy nada. Y regresan otra vez al mundo. ¿Pero por qué? Porque no trazan bien la palabra del Señor. Es que, hermano, el hecho de que nosotros tengamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador no quiere decir que usted no va a pasar problemas y tempestades. Mire el versículo que hemos leído. Por eso que traíamos esta porción, dice versículo 24, y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. O sea, Jesús estaba ahí en la barca con los discípulos, pero el hecho de que los discípulos estaban ahí en la barca con Jesús no quería decir que la tempestad, ellos iban a ser libres. Si dice que fueron y le dijeron, Señor, sálvanos que perecemos. Eso, vamos, hermano, yo quisiera que nosotros entendiéramos eso para no sufrir, para no tener desaliento en el llamado que el Señor nos ha dado, porque muchos los desalentamos. Y yo creo que hay razón, hermano, a veces que uno se desaliente, ¿no? Por la actitud de nuestros hermanos, por la actitud de familia cristiana, por la actitud, pero nosotros, o sea, hermana, nosotros, nuestra firmeza está en Cristo Jesús. O sea, que nosotros entendamos, que comprendamos que a veces quizás por escapar de los problemas financieros, de los problemas por desamparo, por burlas, por desprecios, aún de la familia, de los compañeros de trabajo, de los amigos. Entonces uno dice, bueno, y esta vida tan dura, tan difícil. Entonces cuando le predicaron el Evangelio y le plantearon que Jesús es el Señor y que es el sanador, que el que da fuerza, que da refugio, que da amparo, entonces uno dice, bueno, si esa es la vida que yo deseo, esa es la vida que yo que anhelo, pero cuando ya está dentro de esa vida cristiana, de ese pueblo del Señor, se da cuenta que no es así. ¿Pero por qué? Pero tenemos que ir aprendiendo, tenemos que trazar bien la palabra del Señor. Mire, fíjese bien. Ya comenzamos a dar señales que no es que porque usted está en Cristo Jesús, las tempestades se van a ir por arriba y que usted no va a sufrir y que no va a tener desaliento, que no va a tener desánimo, que no va a venir miedo. Si los hombres aquí estaban con Jesús en la misma barca y ellos tuvieron miedo. El hecho de la presencia de Jesús con ellos no quiere decir que la tempestad iba a desaparecer. Entonces, nosotros, hermanos,
Gracias al Señor que por la voluntad y la misericordia del Señor llegamos a la vida cristiana, a la vida con Jesús. Y espero que aprendamos a través de la palabra del Señor que hay que trazar bien la palabra. Y vuelvo a recalcar esto. No es que porque Cristo Jesús es nuestro Dios, nuestro Señor, usted está exento de tempestades y de problemas y de luchas. No, no, no. Lo único que sí, que le puedo asegurar que en medio de la tempestad ya tenemos el favor divino de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso es diferente, eso es diferente. Porque aquí estaba Jesús en la barca. Mire qué lindo hubiera sido, ¿no? Que porque Jesús vaya en la barca, pues la tempestad pasa por kilómetros lejos y la barca va sin ningún problema. No, 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 no. Gracias al Señor que el Señor nos permite, hermano, hermana, trazar bien la palabra del Señor para que nosotros no lo desalentemos. Va a tener tempestades, vamos a tener lucha, vamos a tener, va a que esforzarnos para mantenernos firmes, sí. Pero acuérdense que no estamos solos, no estamos solos. Y esa es la ventaja que tenemos hoy. En el mundo sin Cristo, pero hoy los mismos problemas, y yo creo que son dobles problemas, los problemas que teníamos en el mundo, más los problemas en la vida cristiana, porque sí, hermano, tenemos problemas. Usted allá en el mundo no luchaba contra las fuerzas de las tinieblas. Hoy, en Cristo Jesús, sí. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes, contra tempestades, contra gobernadores, contra demonios tenemos lucha. Ahora tenemos lucha contra el mismo mundo. Porque antes caminábamos según la corriente del mundo, hoy no. Entonces, y eso es lo que pasa muchos cristianos frustrados porque piensan que al venir a los pies de Cristo se acabaron los problemas. No. Mire, fíjate que el Señor hablando, le dijo a Ananías, hablando de Pablo, ¿se acuerda usted de Saulo? Que el Señor le dice en el capítulo 9 de Hechos, versículo 16, le dice el Señor a Ananías, le dice, porque yo le mostraré, hablando de Saulo, que más tarde fue Pablo, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Le dijo el Señor a Ananías que el Señor le iba a mostrar a Pablo que iba a padecer por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Pablo estaba bajo la voluntad de Dios. Pablo estaba, mire, el hombre lleno del poder del Espíritu Santo. Tuvo problemas. Pasó tempestades, hermano. O sea que quitémonos la idea de que porque ya estamos dentro del camino del Señor, nosotros somos intocables por esta naturaleza. No. Vamos a pasar por tempestades, como le digo, pero gracias al Señor que hoy usted y yo no estamos solos. Eso es lo que pasó aquí con los discípulos que iban en la barca. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor, que ahí estaba el Señor en esa barca. Y por eso que el Señor se levanta y reprende el viento y dice que hubo bonanza. Pero la tempestad lo pasaron ellos porque tuvieron miedo. Tuvieron miedo a morir ahogados. Vea que es precioso tener a Jesús como nuestro Dios, como nuestro Señor, pero no quiere decir que las tempestades no están sobre nosotros. O sea, no quiere decir que porque usted ya es cristiano y no le van a levantar calumnias, no van a hablar mal de usted, no le van a hacer desprecio y no lo van a hacer por ahí a un lado. No. Lo van a hacer. Si lo hicieron con Jesús. ¿Usted cree la vida de Jesús? De nuestro Dios. La vida de Jesús. El Dios de gloria, el soberano, el creador de los cielos y la tierra. Tuvo problema. Y ahora, ¿tuvo problema Jesús? Sí, tuvo problema. ¿Tenía el amparo divino? Tenía el amparo del Padre. Pero el hecho de que tenía el amparo del Padre no quiere decir que
que él no tenía problemas. Fíjese, mire los problemas de nuestro Señor Jesucristo. Son muchos, pero solamente le voy a explicar algunos poquitos. Dice, Mateo 2:20 dice que porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. O sea, desde su niñez Jesús tuvo problemas. Ahora, tenía el amparo divino del Padre, tenía el amparo divino del Padre, pero al tener el amparo del Padre no quiere decir que él no estaba exento de los problemas. Estuvo en medio de los problemas. El Señor lo protegió. El Señor lo protegió. O sea que fíjate Juan capítulo 7, el versículo 1, siempre hablando de Jesús, dice, pero no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Y estaba haciendo, oiga bien, y estaba haciendo la voluntad del Padre. O sea, que a veces usted puede hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, puede estar sometido a la bendita palabra del Señor, puede ser un fiel obediente a la palabra de Dios. Eso no quiere decir que usted no va a tener problemas. Eso no quiere decir que no lo van a criticar. Eso no quiere decir que ustedes solamente la van a dar de halagos y mire, y que todo el mundo lo va a abrazar y bienvenido hermano, bienvenida hermana, ay, qué linda mi hermana, qué lindo mi hermano. No. Si Jesús tuvo problemas, ¿cuánto más nosotros, hermanos, que somos imperfectos? Entonces, ¿cuál es el punto de esta enseñanza? Es que tracemos bien la palabra del Señor. No creamos que porque ya estamos en Cristo Jesús y tenemos el amparo divino, que pensamos que ya nosotros, o sea, como no hay tempestades, no hay dolores, no hay aflicciones, no hay nada. Y como que la vida nuestra ya es solamente de que todos van a venir con los favores sobre nosotros. No. Gracias a Dios, hermano y hermana, que quiero decirle que usted hasta aquí está perseverando y quizás ha sufrido. Pero que aprendamos, hermanos, aprendamos a trazar bien la palabra del Señor y que entendamos que no es porque usted es cristiano y porque tiene el amparo divino y porque está haciendo la voluntad de Dios, ya no hay problemas. Gracias a Dios por los problemas, porque en medio de los problemas es donde los sostenemos y vemos la mano poderosa de nuestro Dios, de nuestro Señor. Entonces, inclusive, mire hermano, es que la palabra de Dios está llena de ejemplos buenos para nosotros. Mire, si Jesús tuvo problemas, sus discípulos iban a tener problemas. Fíjese que a mí me encanta la vida de Jesús, es un gran ejemplo para nosotros, lleno del poder del Espíritu Santo. Hablaba con poder y autoridad, pero tenía problemas, tenía el amparo. Dijo, el Padre no dijo, pues este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, o sea, tenía el amparo divino, pero estaba en medio de los problemas. Entonces también los discípulos, los apóstoles, ellos estuvieron llenos de problemas, persecuciones que nosotros no tenemos. Y estaban fuera de la voluntad del Padre, no, estaban bajo la comisión. Estaban bajo la cobertura del poder del Espíritu Santo, bajo la alianza del Espíritu Santo. Sin embargo, tuvieron problemas. ¿Por qué, hermano? Mire, hermano. ¿Por qué Pedro estaba en la cárcel? ¿Por qué Pedro estaba en la cárcel? Por los problemas, por las tempestades. ¿Por qué Esteban fue apedreado? O sea, aprendamos eso, porque uno piensa, hermano, que ya nosotros como cristianos ya llegamos a la perfección y entonces vamos a una iglesia y que ahí los van a amar y que los van a atender bien y que mire que no.
Claro, el objetivo, el principal, es que nosotros como cristianos nos amemos, nos ayudemos, nos cuidemos, nos oremos uno por nosotros, que si aquel tiene necesidad, pues vamos a ayudarle. Ese es el ideal de nuestro Dios, ese es el centro del evangelio, que la obra que ha hecho el Señor en nuestras vidas, que nosotros nos ayudamos, que vivamos como una familia en verdad en Cristo Jesús. Pero usted siéntese a meditar, medite bien. Usted sabe que no es así. Usted sabe que no es así. No es así. Yo le doy gracias al Señor, que nos encontramos con hermanos fieles en la obra, fieles al Señor, hermanos que están para ayudar a familias, hermanos, y que en verdad han conocido la gracia y la bondad de Dios, hermanos que dan sin condición, sin esperar que regresen los favores. Esos ya han llegado a conocer en verdad la gracia y la bondad del Señor. Pero oiga, no todo el que está en Israel es israelita. Dentro de la congregación está el trigo y está la cizaña. Y por eso es que muchos sufren. Por eso es que muchos sufren. Por eso es que yo he oído muchos testimonios de personas de decir, no, dice, en esa congregación son hipócritas, ay, se critican los unos con los otros. Pero es que, hermanos, vamos, mire, el pueblo del Señor está compuesto por gente imperfecta. Yo soy imperfecto. Usted es imperfecta. Usted es imperfecto. Vamos, vamos buscando la perfección. Vamos, los esforzamos todavía. La obra del Señor la está operando en nosotros. Pero la enseñanza, el punto de esta predicación, de esta enseñanza es, hermano, hermana, que no pensemos que porque ya estamos en las manos del Señor y que tenemos el Cristo Jesús es el Señor de nuestra vida y que nos protege de todo mal, de toda influencia de este mundo, no pensemos que no vamos a sufrir o que no van a haber señalamientos para usted y que no van a hablar de usted. Cuando uno se da cuenta de que la vida en Cristo Jesús es una vida, es cierto que hay que padecer, porque sufrimos, hermanos, sufrimos. Usted a veces sufre por la conducta de sus hermanos, le hicieron un desprecio y no lo saludaron y se siente mal. Pero es que yo creo que el creyente así es porque no traza bien la palabra del Señor. Si los discípulos sufrieron cárceles, los metieron, les dieron de azotes. En caso del apóstol Pablo. Por eso que no, eso yo le digo, pues, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Como le decía un Esteban, lleno del poder del Espíritu Santo. Y mire los padecimientos que tuvo. Entonces tracemos bien la palabra del Señor. La bendición para nosotros, gracias al Señor, que hoy tenemos a Cristo Jesús como nuestro Dios, como nuestro Señor y Salvador. Él es el que nos protege, es el que nos guía, es el que nos da la fuerza, el que nos da la fortaleza, el que nos da el amparo, es el que nos ayuda. El Espíritu Santo nos sostiene, Él nos da el consuelo para nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos en una lucha, estamos en una batalla. Yo quiero, hermanos, que nosotros comprendamos, entendamos esta verdad para no estar con una vida cristiana frustrada, de desaliento. Que nada los agarre por sorpresa. Porque qué precioso sería, ¿no? Qué precioso sería tener, hermano, una familia en la fe donde ya no hay crítica, ya no lo señalan,
ya no hay esto, ya no hay el otro, todo. No, todavía no. Todavía estamos en una lucha. Y si usted no, y si no, usted mire, allá en Apocalipsis, las 7 cartas de las iglesias, mandadas a las iglesias, al ángel de cada iglesia. Tanta imperfección, tanta imperfección. Entonces, en medio de esas iglesias, ahí estamos nosotros también, pero estamos luchando, estamos batallando. No nos desalentemos, hermanos, hermanas, que no haya desaliento, que no haya tristeza. Y eso, ¿sabe cómo se va? Es cuando nosotros llegamos a entender que el hecho de ser cristiano y tener el amparo de Dios en nuestra vida o tener a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador no quiere decir que no van a haber tempestades, que no van a haber críticas, que no va a haber esos momentos de desaliento. Lo van a ver, pero ya no estamos solos, ya no estamos solos. Ya tenemos quien nos da la fuerza, quien nos da la fortaleza, quien nos ayuda. Por eso es que, gracias al Señor, ¿no? que tenemos a Jesús. Ya usted no está solo. Lo que leíamos, ¿no? de Mateo 8, en el capítulo 8, versículo 23 al 27. Sí, dice que allí iba Jesús en la barca y la tempestad, ¿no? Nosotros por eso le repito eso, ¿no? Porque allí estaba la presencia de Jesús, pero no estaban exentos de la tempestad. La tempestad llegó y la barca era como una barca de papel, según, porque dice que tenían miedo. Señor, sálvanos que perecemos. Ya sentían que se hundía la barca. Y ahí estaba Él, ahí estaba Jesús, ahí estaba la presencia. Pero gracias al Señor. Y esa bendición de ellos también hoy la tenemos, porque, hermanos, capítulo 28 de Mateo, versículo 20, dijo el Señor: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, que en medio de la tempestad, ahí está Jesús con nosotros. Solamente es que levantemos nuestras palabras a Él y Él está para ayudarnos. Eso, Señor, le dijeron, Maestro, sálvanos, que perecemos. Ahí estaba el Señor y se levanta el Señor, reprende la tempestad y los exhorta. Hombre de poca fe, hombre de poca fe. Pero gracias al Señor, hermanitos y hermanas, dando gracias a nuestro Dios, a nuestro Señor. Iglesia del Señor, que ya no haya desaliento en nosotros. Tracemos bien la palabra del Señor, tracemos bien la palabra del Señor. Jesucristo tuvo problemas, pasó por momentos difíciles, los apóstoles tuvieron problemas, el apóstol Pedro en la cárcel, el apóstol Pablo encarcelado, azotado, despreciado, pero tenía el amparo divino. Y eso es lo que también nosotros tenemos. En medio de una tempestad, en medio de una tormenta, usted ya no está solo. Tenemos a Cristo como nuestro Dios, como nuestro Señor y Salvador. Él es nuestro protector. Espero, hermanito, que esta enseñanza haya sido de bendición. El propósito es que no seamos de ese tipo de creyente frustrado, que piensan que porque ya son cristianos y porque tienen al Señor en sus vidas y que están bajo la guianza del Poderoso y bajo la voluntad divina, que no van a tener problemas. Sí, se va a tener problemas, pero ya los problemas ya no los desalientan a nosotros, ya no los desaniman. Los problemas ya no nos frustran, porque tenemos a nuestro Dios, a nuestro Señor, Cristo Jesús, que es nuestro ayudador. Y como Él dijo, el que está en mis manos, nadie me los arrebatará. Así que gracias al Señor y firmes en Cristo Jesús. Hermanos, dice que hermanita, hermano, cuando venga un momento por ahí difícil, donde
que levanten una calumnia y que digan una cosa de usted y que siente molestarse, no se preocupe. Deje esas cosas en la mano del Señor, porque vamos a pasar por momentos difíciles. Fíjese que gracias al Señor que uno pasa a veces como pastor, ¿no? Yo con esto voy a terminar, parte del testimonio. Pastoreando en la congregación que el Señor me llamó, ¿no? Yo doy gracias al Señor que hasta aquí el Señor me ha dado fuerza, me ha dado fortaleza y he aprendido a depender de Él. Teníamos problemas en la congregación y una situación difícil, desesperante para mí. Y yo decía, esto no puede ser así. Si somos hijos de Dios, somos cristianos, somos el pueblo de Dios, ¿por qué actuamos así? ¿Por qué esas diferencias? ¿Por qué no una ayuda mutua? No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Pues orando, clamando al Señor, Él me mostró la vida de Moisés, pero fue en segundo la vida de Moisés. Y allí yo entendí y me dijo, para eso, me dijo el Señor, para eso he puesto siervos en mi grey. Porque ¿qué es lo que pasa? Que uno quiere que lo que uno diga, ¿no? Se sometan. Pero no, pero es bien difícil, bien difícil. Y yo aprendí eso cuando el Señor me habló a mi corazón, que siempre dentro de la grey del Señor, siempre vamos a ver unos que somos dóciles y otros que nos cuesta y otros que ahí apenas vamos. Pero así es la grey del Señor, así es la grey del Señor. Así que gracias al Señor, Dios es bueno, Dios es grande en amor y en misericordia y firmes, hermanos en Cristo Jesús. Yo creo que si trazamos bien la palabra de Dios, las tristezas, los desalientos, las frustraciones se van. Entendamos esto, que aún estando en la poderosa mano del Señor, las pruebas le van a venir. Pero Dios es fiel, que lo sostendrá, lo guardará, lo protegerá y lo librará y le dará la victoria, porque ese es el plan y el propósito de Dios, de sacarnos de esta tierra y llevarnos a la eternidad. Bendiciones a todos y firmes en el Señor, y quiero decirle que pronto Cristo Jesús viene. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Amén, amén, amén. Dios les bendiga a todos.